Muy buenos días. Después de un breve intervalo, volvemos a tener a Jorge Gel con nosotros y ahora con una novedad, porque la serie se va a transformar en la serie de los viajes de Jorge Gel. Porque estos días que faltó a nuestro programa estuvo de viaje. Contanos qué es este último viaje que hiciste. Bueno, yo quería hacer un paréntesis antes de empezar con la audición de hoy. Es que tengo dos temas que creo que hay que separarlos. Uno es este viaje reciente, volvimos el miércoles, que duró 10 días al norte de España, y el resto son todos los viajes que yo hice, que son muchos, pero que cada uno tenía un propósito muy reducido de conocer mejor a un artista del pasado. Eh, yo me di cuenta al estudiar arte hace 70 años o más de que la mayoría de los artistas se pueden ver en sus talleres, los actuales, o en los museos, o yendo a dos, tres, cuatro museos o más, o viajando a cinco museos grandes en Austria, en Alemania, en Estados Unidos, pero hay algunos artistas del pasado que no se pueden llegar a entender, a realmente eh, eh, llegar a entender lo que ellos buscaban y cómo lo buscaban, si uno no se desplaza a un lugar o a una región específica donde ellos trabajaron. Y esto eh, es, no es ningún descubrimiento original, pero es lo que me ha forzado durante muchos años a recorrer determinadas zonas o determinados lugares para poder comprender qué y cómo actuaban ciertos artistas muy famosos del pasado. Este viaje no fue excepción, fue un viaje, eh, tuvo otras facetas. El propósito desencadenante fue la exposición de Picasso escultor en el Guggenheim de Bilbao, hecha por nuestra amiga Carmen Jiménez, pero después nos tomamos 2 días y medio con un guía y nos fuimos a recorrer pueblitos minúsculos de Cantabria, que estaba ahí nomás, pocos kilómetros. Y ahí fuimos a la búsqueda de iglesias románicas, eh, todas del siglo XI y XII, eh, que fueron construidas en esos pueblos por peregrinos que se iban desde Francia hacia Santiago de Compostela, y son muy numerosas, pero solo algunas, no sé cuántas, eh, tienen su origen casi intocado. Y entonces no sabemos quiénes son los artistas. Lo que sí sabemos es que eran grandes artistas, grandes arquitectos y grandes escultores, porque lo que nos han dejado es totalmente anónimo, pero es de primerísima calidad. Y eh, si Roberto ha elegido este tema para hoy, les voy a contar. Salimos de nuestra casa en Normandía y en 3 días llegamos a España. Eh, Entre tanto, no perdimos el tiempo
pernoctamos en lugares donde sabíamos que había alguna catedral que merecía visitarse. En la mayoría ya los había visitado y mi mujer Silvi también, pero ya que estábamos ahí, llegábamos temprano, íbamos a dar un paseo y volver a ver algo realmente portentoso. La cuestión es que la cuarta noche llegamos a San Sebastián, que ellos dicen Donostia porque usan el idioma vasco, eh, y fuimos a comer en un restaurante español vasco conocido en todo el mundo, donde hay que reservar con 3 meses de anticipación. Y la mañana siguiente seguimos a Bilbao y ahí nos encontramos con Carmen Jiménez, con la familia Picasso o algunos delegados de ellos, algunos delegados del Museo Picasso en París, y fuimos a recorrer la muestra Picasso Escultor que ya se había presentado en el Museo Picasso de Málaga y luego trasladado al Guggenheim de Bilbao. Una muestra interesante, muy bien hecha, excepcionalmente bien curada y más bien pequeña, y ahí pasamos 1 hora y media después de los discursos y una linda muestra. Tenemos algunas fotos, creo, que les hemos mandado o Mm, todavía no. todavía no, no, todavía no, todavía no. Te No, quería por eso, preguntar, sí, no, sí. todavía, de la puesta en Picasso todavía no tengo imágenes, así que sí, Y me gustaría. yo iba a empezar con otra cosa. Ah, Yo perfecto, iba, perfecto. yo Está, iba a está. empezar con los viajes eh, eh, que mencioné antes, cuyo propósito mencioné antes, Ahí va. eh, empezar hoy y la semana próxima dedicarnos más bien a la muestra de Picasso. Dos preguntas te quería hacer respecto Sí, a este recorrido. Los colonos que van construyendo estas iglesias en este camino, vos decís que son franceses. La primera pregunta es, ¿por qué son estos los originales constructores de estas obras? Y que nos cuentes un poquito, porque vamos a estar mostrando ahora algunas imágenes de las que me mandaste, cuáles son las características del estilo románico. y el románico es eh, un estilo muy propio del cual nos ha quedado bastantes rastros y es sumamente sencillo, es muy eh, eh, representativo de lo que se quiere mostrar. Tenía un propósito, por supuesto, de la Iglesia, de, eh, por un lado, eh, dar temor al que lo miraba de que lo que le podría pasar si no se portaba bien. Eh, las que vimos tienen un fuerte contenido de imágenes eh, de abusos sexuales, pero también hay de personas, de gente, hombres y mujeres, que están ante situaciones milagrosas, religiosas, eh, y se reducen más bien a decoraciones escultóricas en los capiteles de las columnas. Las iglesias son todas diferentes en cuanto a su estructura, pero tienen una cosa en común, es que son ultra sencillas. El estilo románico es muy depurado, muy eh, básico, y aunque todas las iglesias tienen sus características un poco diferentes, es un estilo, no, hay que pensar que los peregrinos
venían caminando, no eran todos franceses porque se agregaban a ellos, primero no existía Francia, pero eran de distintas provincias francesas y también de distintas provincias españolas que se juntaban a la prédica de ellos, que se iban a encontrar con una situación única, eh, que se iban a luchar por el origen del catolicismo en Medio Oriente, en lo que es hoy Israel, desgraciadamente desde hace 3 días en guerra, una cosa espantosa, y que va a ser peor en los próximos meses. Eh, y ellos caminaban, eh, puede ser de que tardaban una semana de caminar entre un lugar y otro. Eh, en Cantabria solo, y su eh, región de influencia hay 50 iglesias. Los que han sobrevivido son tal vez las más importantes o no. Hay algunas que han sido totalmente destruidas, pero no sabemos ni por qué, ni cuándo, ni cómo. Hay que pensar de que desde que se hicieron han pasado 1000 años. Y eh, bueno, lo que a mí me interesa muchísimo el románico, he estudiado, por supuesto, el gótico que vino después y que es una, una continuación del estilo románico, pero cada vez más cargado de detalles, eh, cada vez más grandes, cada vez más atrevidas arquitectónicamente y, y para mí eh, es glorioso que sea Notre Dame de París en París, que se está rehaciendo después del incendio ocurrido hace 5 años, 4 años, pero es menos sutil, es menos entrador, es menos cautivante que el románico. El románico le tengo particular eh, gusto y por eso me he desplazado una cantidad de veces eh, para ver románico lo más puro posible. Eh, en esta zona que era bastante cerca de Bilbao, bastante cerca de Santillana del Mar, donde fuimos a pernoctar después, eh, hay un románico todavía puro por un motivo, la pobreza. A, a mayor pobreza, mejor conservación. A mayor riqueza, mayor destrucción. Esto es una ley inalterable para el arte de todo el mundo. En, si uno quiere ver restos realmente antiguos, y yo no hablo de 1000 años, sino de 500 años, de 300 años, o de 700 años, en Alemania, que ha sido partido en dos en nuestras vidas, vemos la diferencia. En Alemania del Este se ha conservado muchísimo más el pasado que en Alemania del Oeste. En Alemania del Oeste, con lo que llamamos progreso, se ha destruido mucho para reemplazarlo con edificios modernos, más altos, más modernos, y no dándole importancia al lo que nos habla todavía las construcciones antiguas. Lo que visitamos habíamos elegido cuidadosamente a través de los libros, habíamos elegido unas 12 iglesias, pero sabíamos de que para verlas bien, aunque
a veces separa una de la otra 7 kilómetros o 12 kilómetros o 15 kilómetros. O sea que el viaje entre ellas no cuenta en cuanto a tiempo. Um, no lo sabíamos por los libros, por lo que nos decía algún autor. Tuvimos la suerte de llamar a una oficina de turismo uh, en Aguilar del Campo, que es un poco el punto central de la región que íbamos a visitar, y ellos nos recomendaron un guía dándonos sus datos. Y resultó que este señor de 43 años es director del único museo en la zona, que es el monasterio en Aguilar del Campo, y es un estudioso del románico desde hace más de 20 años. Empezó a estudiar como profesión el románico a, a los 20 años y tiene 43 años. Y él nos llevó, redujo el recorrido a 9 iglesias y por suerte, porque cada iglesia nos quedamos eh, una hora larga visitando el exterior y el interior. Contame algo Y del interior. ¿Qué características tiene el interior? ¿Está conservado también? son iglesias muy chicas, conservadas en su estructura eh, casi eh, enteramente. A veces los agregados son totalmente separados o teniendo un poco más de dinero y más tiempo, en el siglo XIII o XIV han agregado una, um, eh, se me escapa el nombre, en la ¿Altar? iglesia. ¿Cómo? ¿Altar? No, tienen todos altares, tienen todas sus columnas muy típicas del románico, pero al lado de la iglesia está eh, donde descansan los Cementerio. curas. ¿Cómo? Ah, el monasterio. El- no, el monasterio es una institución más grande donde además de tener una iglesia, tienen la enseñanza. No, eh, bueno, se me escapa con los pronto 90 años. eh, ha- hay todas las iglesias más tardías tienen un lugar. Bueno, se han agregado estos lugares que son diferentes, que no tienen interés artístico, que son espacios donde los curas descansan o entre las misas y eh, también se han agregado campanarios a veces que son bellísimos, pero no tienen nada que ver con la estructura original. Hay que saber justamente, y esto creo que nuestros conocimientos hubieran sido suficientes, pero era muy bueno tener un experto en la materia haciéndonos referencias y puntualizando, miren que esto fue agregado 100 años después, esto fue agregado 200 años después, esto se agregó por lo que sea, y tratar de volver a entender y ver la estructura, la arquitectura y la decoración, que son esculturas, um, de esa época. Todas estas iglesias con el tiempo estaban pintadas interiormente y ninguna de las que visitamos le quedaba el menor rastro de pintura. La pintura se ha caído y finalmente está la piedra de un color tan bello, tan cálido, pero totalmente sin rastros de lo que era la pintura. Ni siquiera eh, pedacito, sino que con el tiempo se ha ido totalmente la pintura. Um, bueno, y redujimos el recorrido
a 9 iglesias, de los cuales 4 el primer día y 5 el segundo día, y bueno, fue todo un placer. Muy, muy cerca de esa zona está el camino que va hacia Santiago de Compostela, donde yo ya lo recorrí 2 veces. Lo recorrí una vez a los 22 años y otra vez a los 50 años. Y ahí están los lugares más conocidos, eh, más de mayor reputación, eh, que están en todos los guías, en todos los libros. Eh, el, el lugar más, si uno puede calificar, eh, más espectacular es Santo Domingo de Silos, que yo visité 3 veces, eh, que está más cerca de Madrid, pasando la ruta principal que va de Burgos pasando por León hasta Santiago de Compostela. Jorge, Estos ocho. estas iglesias entonces que visitaron, no corresponde al camino de Santiago de Compostela. Sí, Ah, sí, pero el camino a Santiago de Compostela duró años. Habían peregrinos que estaban caminando de a 3 o de a 20, caminando y no habían rutas, no habían, iban caminando y eh, se quedaban en un pueblo y decidían construir a la gloria de Dios una iglesia y a lo mejor se quedaban en ese pueblo 1 año o 2 años ah, y después seguían caminando. No hay que pensar en los tiempos de nuestro mundo de hoy. ah. Y, y ellos no tenían apuro, les sobraba el tiempo. Han sido para mí una guía filosófica de no apurarme nunca, eh, de hacer menos pero más intensamente. Y eso me ha guiado toda la vida, salvo cuando tuve la obligación profesional en algún trabajo que yo asumí de cumplir con alguna fecha. eh, Prefiero nunca correr, prefiero ver menos, pero ver más En intensamente. profundidad. Jorge, ¿y cuál era la razón? El destino era Santiago de Compostela. ¿Cuál era la razón de este Se peregrinaje? embarcaban en Santiago de Compostela como gran puerto, entraban por Gibraltar y se iban a lo que hoy es Israel, Ah, el destino era llegar a Tierra Santa. sí, Tierra Santa. Y se alejaban de sus familias, de sus mujeres, sabiendo de que y el viaje iba a durar 3 años o a lo mejor 5 años. No sabían. Y ¿Han bueno, quedado registros? Vos me decías al principio que no había nombre de autores, pero ¿han quedado registros escritos de quiénes son estos donantes o quiénes fueron estos peregrinos? ¿Qué hay en lo escrito, en la documentación? la documentación es lo que menos he estudiado, pero no hay nombres. Hay el hermano Alberto, eh, el canónigo Juan. Eh, lo que sabemos es que eran todos hombres. En esa época las mujeres se quedaban en casa y, eh, y se ve, por ejemplo, en Silos, que he visitado, como dije, 3 veces. Eh, el claustro es el más famoso del mundo. Es totalmente románico, es totalmente intocado, no tiene pintura, pero uno sabe que tiene que empezar en supongo, estoy inventando, en el rincón sudeste y recorrerlo primero sobre el costado este y va viendo eh,
generalmente dos capiteles por cada columna y hay de cada lado 25 columnas, son de la misma mano del mismo escultor. Los expertos han podido por lo menos sugerir, sino dictaminar, de que son de la misma mano. Y de repente, en el tercer recorrido, después de haber recorrido el este, el norte y bajando por el oeste, hay un corte y los capiteles siguientes son de otra mano. Y se sabe que es el escultor uno y el escultor 2. Más no se sabe. Eso es en Silos. En lo que visitamos ahora, que son iglesias más pobres, más pequeñas, um, no entramos en este tipo de sutilezas. Lo que sí, las esculturas son maravillosas, son de una calidad, de una importancia que a partir del gótico y más adelante, a medida que uno entra en el Renacimiento, se conocen los detalles, se conocen los autores, tiene un nombre, sabemos algo de su biografía, cada vez, a veces más, a veces menos. En este caso del románico, no hay rastros, no se sabe. De paso, quiero mencionar que el románico no es lo primero. Antes había un estilo mozárabe, había eh, estilos prerrománicos de que no les hemos adjudicado un nombre eh, pero que son anteriores y sobre todo donde hay muy pocos rastros del románico, tanto en Francia como en otros países, pero el sudeste de Francia, el sudoeste de Francia y el norte de España son extraordinarios, son el tope del mundo para este estilo, son el tope del mundo para la maestría de los escultores, los detalles de la ropa, de las expresiones faciales de la acción, de lo que están llevando a cabo, eh, que están adorando a la Virgen o que estén, eh, o de cosas prohibidas para que el pueblo que visite la iglesia todos los domingos sepa de que esto es una maldad que les va a costar caro en la vida después de la muerte. ¿Estas iglesias están en uso en este momento? Y otra Sí, pregunta, ¿corresponden a un poblado cuando fueron construidas? ¿Estaban en medio de la nada o ya había allí una población, una ciudad, una aldea? se supone que había una población, porque si no, no tenían motivo de estar ahí. No necesaria, por ejemplo, la primera que visitamos es San Pantaleón de Losa. Está en un pico tan empinado y tan alto que yo no pude subir. Subió Silví y sacó eh, 40 fotos y yo me quedé en el coche porque la subida era demasiado, pero seguramente el poblado existía al pie de ese pico, era un pico de forma rara, pero muy empinado, y en el tope de este lugar eh, había una iglesia, San Pantaleón de Losa. Losa era el pueblo, eh, que es bellísima, que era uno de los lugares realmente eh, más interesantes de los que visitamos. Eh, bueno, en los pueblos eran pequeños, eran gente que quería vivir juntos a un vecino, eran
pueblos de 100, 200 habitantes que se unían por una cuestión de defensa, por una cuestión de cohabitación, eh, y eran muy típicos. En un centro más grande como eh, eh, Aguilar del Campo, que hoy en día es una ciudad chica, digamos, debe tener 15.000 habitantes. eh, el monasterio era el centro de la vida, tanto religiosa como de enseñanza, y por eso eh, está más desarrollado. Ahora, partes nos hizo notar, y esto era la ventaja de viajar con un guía y no solamente con un libro o 2 libros o 3 libros, que los habíamos llevado, por supuesto, de nuestra biblioteca, pero eh, era de que él enseguida nos hacía notar de que el campanario no era románico. El campanario eh, era del gótico o del gótico tardío o inclusive más tarde. Y nos explicó, cosa que en parte sabíamos, que tenía 7 campanas, y todo el pueblo sabía muy bien el sonido de cada campana, y las campanas sonaban día y noche a menudo. Aparte de marcar las horas para que ellos sepan qué hora era, porque no había relojes, eh, sonaban cuando había un peligro. Era un código, eh, 2 campanazos agudos y uno más grave, o lo que sea, yo estoy inventando. Daban de que venía una personalidad importante al pueblo, que se sepa para poder acercarse a él y poder tener alguna enseñanza. Y muchos otros eh, eventos eran el Internet de esa época. Los moros se quedaron más al sur, no estaban ocupados por los moros. Eran eh, poblaciones castizas. eh, Muy cerca estaban los vascos, que sorprendentemente ya una vez me había sorprendido en el País Vasco por el nacionalismo, el provincialismo. Cada vez se habla más vasco. Hoy en día las calles, los museos, los lugares públicos están nombrados primero en vasco y luego en español. Y por supuesto todo el mundo habla español, pero eh, yo no escuché San Sebastián, que es una ciudad grande y bellísima, eh, nunca mencionar San Sebastián. Hablan de Donastía. Donastía porque es el nombre vasco. O sea que el provincialismo, que un poco ha mermado en Barcelona con los catalanes, está en catalán en segundo lugar, y hay muchos catalanes que hablan catalán, pero eh, por supuesto siguen hablando español. Jorge, Eh, Jorge Helst, muchísimas gracias por este reencuentro con nosotros, con los que te estábamos esperando. Y bueno, la semana que viene entonces vamos a seguir con la exposición de Picasso, ¿verdad? Sí, tenemos algunas fotos de las esculturas de Picasso, de las salas del Guggenheim que se prestan muy bien a esta exposición. Eh, una sola palabra, Carmen, ante para mí la curadora más eh, fascinante del momento actual. Por algo fue durante 30 años curadora del Guggenheim en Nueva York, siendo española, nacido en Marruecos. Eh, Ella transformó
el inconveniente de tener pocas esculturas en una ventaja. Por ejemplo, las esculturas principales, las muy grandes, las puso en una sala que medía 10 por 10, toda pintada de blanco. Y uno entraba en un blanco por todos lados y en el centro, sobre un zócalo de 2 escalones, estaba la escultura de Picasso. Y eso le daba Impacto, claro. un valor impresionante y uno no le faltaba de que esa sala, en lugar de tener 6 u 8 esculturas, tenga una sola. Claro, claro. Ya nos vas a contar la semana que viene de todo esto. Así es. Un abrazo y muchas gracias. Que tengas buena semana. Chau, chau. Hasta entonces.